Yo que les voy a contar un poco más allá de lo que escucharon sobre los puntos que estamos viendo, y es nosotros como compañía, les dije ahí en la charla a nuestros clientes, somos los inventores del software que es considerado el sistema operacional de las compañías, ¿no? Es el corazón de una compañía, es cómo opera, es el ERP. El ERP nace de este proceso de creación de 3 ingenieros hace 52 años, y en esta evolución de 52 años, ahora, ¿qué estamos sumando? La capacidad de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa para los negocios. Y es importantísimo esta segunda parte del mensaje, porque no es per se la tecnología, sino cómo la voy a aplicar en los negocios. Ahí Luis Carmona decía, ¿cómo voy a explotar los datos? ¿Cómo voy a hacer que sea más efectivo y realmente no sea solamente una recopilación de capacidades? Ese es nuestro objetivo en la implantación y en este proceso de desarrollo de tecnología sobre este frente. Y acá, importante mencionar que en los últimos años nuestros ingresos en términos del negocio en la nube siguen creciendo. Por casi 9 años en Latinoamérica, los ingresos de nuestro negocio de aplicaciones en la nube, que son todo nuestro portafolio, está creciendo. Y esto es importante cuando hablamos del contexto macroeconómico que se vive en la región, ¿no? Entonces, cuando suma uno un crecimiento de un negocio, está hablando en realidad de lo que hay detrás, es compañías que están adoptando las soluciones en la nube y que están yendo a esa transformación en necesidad, en una velocidad, mucho mayor a la que esperábamos. ¿Qué trae la nube? Porque esta es una pregunta que en general nos hacen muchísimo, ¿no? ¿Qué transforma? Yo lo dije ahora, no es un cambio de dirección del data center, no estamos hablando de muevo el data center acá del Eurobuilding a la nube de cualquiera de los hyperscalers, no, en realidad es un cambio de modelo de operación. La nube para SAP es un modelo de operación que trae unas capacidades embebidas en términos de la explotación de los datos, del manejo de la ciberseguridad en unos niveles mucho más exigentes. ¿Por qué? Porque ese es uno de los retos más importantes que tienen las compañías el día de hoy. No solamente hacer eficiente su operación, hacerlo de la forma más transparente en términos también de las regulaciones, a tiempo para que los organismos de control reciban la información cuando debe ser, sino que ahora también tienen que salvaguardar en niveles mucho más altos de seguridad la información, porque está expuesta el ADN de la compañía en los datos, ¿no? Si viene un pirata a llevarse o deja los datos bloqueados, pues la operación y el negocio per se van a sufrir altísimo. En este proceso que estamos hablando también de más de 26,000 clientes que ya están utilizando la inteligencia artificial en el día a día. Y también lo mencioné allá porque en el boom del ChatGPT la gente piensa que eso no estaba embebido. En realidad, en nuestra analítica y en todo el proceso de Machine Learning de las versiones anteriores ya tenemos ese componente de inteligencia artificial en nuestras soluciones, ayudando a tomar decisiones más ágilmente, habilitando procesos de gestión en términos de la cadena de suministro más rápidamente y también conectando de una forma más efectiva en todos los procesos con sus clientes finales. Entonces, 26,000 clientes es un número muy importante de clientes utilizando ya estas capacidades con casos de uso, que eso... Acá Luis Abater mencionaba algo de los casos de uso y acá tenemos más de 120 casos de uso. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Son digamos que frameworks, son unas capacidades que ya están probadas y definidas que le permiten a los clientes agilizar su tiempo en el uso de esta capacidad. Entonces, por ejemplo,
quiero mejorar la forma en que se están analizando los documentos de pago a proveedores. Eso lo hacía la sección de proveeduría, tenía un proceso particular, tomaba X días para hacerse. Ese proceso, ese caso de uso ya está definido de acuerdo a un estándar, de acuerdo a la ley, de acuerdo a las condiciones donde estamos operando, y puede permitir que se habiliten tiempos menores en términos de proceso. De hecho, la semana pasada que estaba en Santo Domingo me decía un cliente, mire, con solo el cambio que hicimos en términos de la explotación de HANA, de nuestra base de datos y de la aplicación de RISE, pasamos de cerrar un proceso contable en 10 días a hacerlo en 3 horas. Eso es lo que puede hacer efectivamente la inteligencia artificial en los procesos que estamos trabajando. Mejora en términos también de análisis para clientes recurrentes. ¿Cómo puedo establecer unos patrones que me permitan entender cómo está trabajando este cliente y cuánto viene a comprar? Si está ligado a una estacionalidad particular del negocio. Esto ya lo hacía el BI que tenían disponibles, ¿no? Esto no es algo nuevo en el análisis de recurrencia de estacionalidad. Lo más importante es que se puede hacer automáticamente trayendo los insights a el análisis de las organizaciones de una forma mucho más efectiva. En la sesión también les comenté de algunos anuncios muy importantes. Joule, nuestro copiloto, el copiloto que ayuda a hacer a través del lenguaje natural la comunicación con nuestros sistemas y que va a interactuar con copilotos como por ejemplo el de Microsoft 365 para trabajar de una forma más coordinada. En el futuro lo que se espera es que podamos tener estas capacidades embebidas para que tú no estés como compañía hablándole al copiloto de Microsoft, hablándole al copiloto de SAP, hablándole al copiloto de otra solución, sino que a través de nuestra interfaz como Joule puedas hablarle a los sistemas en un lenguaje natural para recibir las informaciones que se están requiriendo. ¿Qué más hablamos? Hablamos de las alianzas muy importantes, hablé ahora de la copiloto de 365, la intención de compra de Mistral en la compañía francesa, que es un hub de inteligencia artificial. Ya habíamos hecho algunos anuncios de los desarrollos conjuntos que tenemos con Google Cloud Services y Amazon Web Services, y por el otro lado pues también con el trabajo que estamos haciendo con Meta, ¿no? Entonces, ¿qué habla esto? Que tenemos un ecosistema de partnerships que nos van a permitir ofrecerles a nuestros clientes una base mucho más homogénea de posibilidades para la explotación de los datos y la tecnología. Entonces, acá hay puntos importantísimos en términos de lo que estamos haciendo para sumar. Tú mencionabas las alianzas con las universidades, con las escuelas de desarrolladores o consultores, y esto porque es necesario, porque el déficit de talento, y yo creo que ustedes que están en este medio lo oyen de todos los que estamos en tecnología, el déficit de talento en el sector de tecnología cada vez crece más porque cada vez hay menos profesionales interesados en hacer este tipo de trabajos, aunque es donde hay mayor demanda y donde el trabajo y la paga es realmente mejor, ¿no? Es toda una distorsión de lo que tenemos ahora nuestros jóvenes en la pirámide aprendiendo. Pero ¿en qué capacidad estamos trabajando nosotros en partnerships con las universidades? Comenzamos por pedido de Raiza y el equipo en Venezuela una reactivación de esta conversación con las universidades para hacer que nuestros procesos de capacitación y habilitación del talento se den en la velocidad que requerimos. Nuestros partners están ayudando también en ese programa y tenemos diferentes hubs en la región ayudándonos a cultivar ese talento que vamos a requerir para nuestros proyectos hacia adelante. Ya hay una primera fase de este primer programa que llevó universidades en la región entre Buenos Aires, Chile, Colombia, México, Dominicana, a generar programas en conjunto con base en nuestro currículum para emplear profesionales que han salido de estos programas, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Porque definitivamente necesitamos avanzar sobre este proceso. ¿Qué más quiero comentarles sobre la inteligencia artificial? Estoy mirando aquí mis notas para que no se me quede nada por fuera. Inteligencia artificial está sobre un marco de referencia que para nosotros gravita en 3 ejes, son las 3 R's por sus siglas en inglés, pero en español son relevante, confiable y responsable. ¿Esto qué significa? Que la inteligencia artificial en los negocios, que es donde nosotros estamos haciendo la transformación, le permita a las compañías llegar de una forma responsable, o sea, utilizarla en el lugar correcto, de la forma correcta, de una forma confiable, porque aquí estamos hablando de contenido que se puede generar, y ustedes seguramente han leído acerca de las hallucination y de estas nuevas cosas que un motor de datos de inteligencia artificial puede hacer e inventar, que puede ser tan real, entonces que sea confiable, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando del negocio, entonces necesitamos información confiable y que sea relevante. No todo lo que está en inteligencia artificial en este momento es relevante para una organización. Es relevante las aplicaciones que pueden permitir llegar a nuevos mercados, eliminar pasos innecesarios, hacer más eficiente la operación, llegar a un tiempo más corto al mercado. Entonces, todo lo que sea relevante para el negocio es donde nosotros estamos trabajando en esas 3 ejes: relevante, confiable y responsable. Firmamos hace un par de semanas ya el acuerdo de los 10 principios de la UNESCO para el uso de inteligencia artificial. También les mencionaba a los clientes que es muy importante que los conozcan, porque como vamos más rápido que la legislación, esos marcos de referencia van a permitir que las compañías utilicen de una forma adecuada lo que queremos trabajar y podamos explotarlo en una dinámica que sea la correcta. ¿Por qué es importante? Porque les mencionaba una cifra de lo que puede agregar a la economía la capacidad de inteligencia artificial. 4.4 billones pueden ser agregados a la economía global en un año con el uso de la inteligencia artificial. Esto según un estudio de McKinsey. ¿Esto qué es? Como se los mencioné, es el PIB del Reino Unido en el año 2021. Entonces imagínense la cantidad de negocio y sumado al negocio de posibilidades positivas de generar empleo, de generar nuevos espacios para que la comunidad en general global tenga cómo progresar. También es importante resaltar que en el último estudio de las Naciones de las Naciones Unidas y el Programa de Naciones Unidas hizo un análisis de cuáles serían las posibilidades de América Latina versus otras regiones del mundo en términos de agregación de capacidades económicas para el PIB. Y lo que este estudio del PNUD está diciendo que nos puede agregar 5.4% de adición al PIB de Latinoamérica. El uso de la inteligencia artificial contribuirá, o sea, en un estudio general. Esto es también un tamaño enorme. Si piensan que las economías en la región, si sacamos Guyana, que es la única que está creciendo a doble dígito, el resto de economías, la más alta después es Dominicana, que está creciendo a un ritmo de 7.5 este año. El resto está por los 2.5, 3% y algunos negativos, ¿no? O sea, este porcentaje es muy importante, el 5.4%, pero cuando lo comparamos, porque esas cifras hay que compararlas con otros lugares para entender si es bueno, es malo o nos falta, pues realmente es insuficiente. El uso de inteligencia artificial, según el PNUD, por ejemplo, en Norteamérica, va a llegar al 14.5% de agregación a su PIB. ¿Esto por qué? Claramente porque hay compañías más maduras, porque hay compañías que están adoptando más rápidamente la tecnología, y este debe ser un llamado para nuestra región para que comience una adopción con sentido, responsable, confiable y en el lugar que debe ser de una tecnología que efectivamente sí es transformadora en el punto de vista de negocios, ¿no?
Acá estamos hablando de que hay una capacidad en nuestra región muy, muy importante para poder avanzar en una, digamos que cierre de brecha económico por la utilización de la tecnología, y esto se ve desde hace algunos años, ¿no? Antes la tecnología era mucho más costosa o era para compañías muy grandes que no aplicaban en nuestra región. Ahora la tecnología de SAP se puede utilizar en todo el espectro de compañías que tenemos en Latinoamérica, pequeñas, medianas, grandes y más grandes, multilatinas e internacionales, todas las que ustedes puedan requerir, porque esto al final lo que hace es que ha sido más accesible, no solamente en términos de que ya manejamos estructuras más o menos complejas, sino que también pues el acceso en términos de los costos es también diferente y es mucho más accesible. Estas inversiones en tecnología también significan el potenciar el negocio de nuestros clientes en otros niveles, ¿no? Entonces, es por esto que cuando tenemos conversaciones con los clientes no estamos hablando de cuánto le vendo en un sistema de ERP, sino cuál es el potencial de negocio, cuál va a ser el retorno de esta inversión, como lo decía Luis Carmona en nuestra conversación, ¿no? ¿Cuánto me suena la caja por un proyecto como estos? ¿Por qué? Porque efectivamente la tecnología está embebida en el día a día de las organizaciones. Ya no es la herramienta para sacar una carta, sino estamos por todo lado, y de hecho hay negocios que son tecnológicamente dependientes de todo lo que estamos trabajando.